Las agnosias visuales. Las agnosias visuales se definen como una alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista, en ausencia de pérdida de agudeza visual o difusión cognitiva que explique esta alteración. Están producidas por las lesiones de la corteza visual asociativa, representando la corteza visual primaria. Existen dos vías principales de procesamiento de la información visual. Tenemos la vía ventral, que es la que está encargada del reconocimiento de los objetos, y la vía dorsal, que es la que se encarga de su localización en el espacio. Las agnosias visuales pueden, por tanto, dividirse en dos grandes grupos, dependiendo del cual de las dos vías esté lesionada. Síndromes agnósicos de la vía visual ventral. Agnosia visual general. Los pacientes con este tipo de agnosia tienen dificultades a la hora de reconocer objetos en ausencia de alteraciones en su reconocimiento semántico. Por ejemplo, al mostrarle un martillo a un paciente que tenga una agnosia visual general, este va a ser incapaz de nombrarlo. Pero, si lo hacemos que éste lo toque o le lleguésemos a preguntar cuál es el objeto con el que se clavan los clavos, este no nos podrá responder. Sabemos que hay dos tipos de procesos secuenciales necesarios a la hora de reconocer un objeto. Agnosia perceptiva. Proceso mediante el cual se identifica la forma, tamaño y el volumen de un objeto integrándolo en una imagen tridimensional. Estos pacientes son incapaces de diferenciar objetos superpuestos, cosa que logran ver al separado. Otro tipo de agnosia visual perceptiva es aquella en la que los pacientes presentan dificultad para identificar objetos presentados desde una perspectiva óptica. Estas alteraciones se producen por las lesiones en la corteza occipitotemporal bilateral de cualquier naturaleza. Se ha descrito más frecuentemente tras infartos cerebrales bilaterales en el territorio de la arteria cerebral posterior. También aparece una intoxicación por monóxido de carbono y en la variante posterior de la enfermedad de Alzheimer, que esta está caracterizada fundamentalmente por alteraciones piroespaciales. Tenemos lo que es la agnosia asociativa, que es el proceso mediante el cual la imagen mental ya generada se compara con imágenes previamente adquiridas y almacenadas en nuestra memoria y nos hacen capaces de reconocer los objetos. Son capaces de comparar un objeto con otro y decir si se trata o no del mismo objeto. También pueden describir el objeto, como por ejemplo, al mostrarles una manzana, son capaces de decir que es un objeto pequeño, redondo, liso y de color rojo. Estas lesiones están descritas localizadas en el giro parahipocampal fusiforme, de igual forma bilateral y más raramente se encuentran unilateral del hemisferio dominante, siendo las causas muy similares a la de la agnosia visual general aperceptiva. Prosopagnosia. Es la incapacidad de reconocer caras previamente conocidas. Estos pacientes pueden tener dificultades para reconocer a familiares, personajes famosos o incluso a sí mismos frente al espejo. Los pacientes aprenden a reconocer a personas por características específicas de estas, como por ejemplo puede ser llevar barba, tener nariz grande o por claves no faciales, como puede ser la forma de caminar. Además, casi todos los pacientes son capaces de reconocer a personas mediante su voz. Probablemente esta sea la causa de que muchos de estos pacientes compensen, al menos parcialmente, el déficit y no refieran sus síntomas de forma espontánea. Las lesiones de esta están asociados bilateralmente de las regiones occipitotemporal inferior y temporal anterior. Con menor frecuencia ocurren tras lesiones unilaterales en estas regiones. En el hemisferio derecho, las lesiones que se producen prosopagnosia suelen ser secundarias a infartos en el territorio de la arteria cerebral posterior de la forma bilateral o unilateral derecha y enfermedades neurodegenerativas en concreto. Podemos decir que aparecen en el curso de la demencia frontotemporal, aunque también se ha descrito en otro tipo de demencias, como también pueden ocurrir en infecciones, traumatismos, tumores, encefalopatía o trastornos. Tenemos alexia pura sin agrafia. La lectura es una habilidad extremadamente compleja y desarrollada en el ser humano, cuyo mecanismo es similar al reconocimiento de caras, así como este último suele tener predominancia derecha. En la alexia pura, el resto de las habilidades verbales, como nominación, comprensión, repetición y escritura, están totalmente respetadas. Es sorprendente que en estos pacientes suele darse el caso de que escriben correctamente cierta frase, pero son incapaces de leerla de su propia letra, pasando
unos minutos. La lectura suele estar afectada en lesiones hemisféricas izquierdas de la región occipitotemporal inferior, siendo este el giro fusiforme. Debido a esta lateralización de la lectura, algunas lesiones del cuerpo calloso pueden producir una hemialexia del hemicampo visual izquierdo. Esto se explica porque la información visual recibida en la corteza visual primaria del hemisferio derecho no puede acceder al hemisferio contralateral, donde se realiza su procedimiento, resultando una dificultad para comprender así el inicio de la palabra escrita por ellos mismos. Acromotopsia. Incapacidad para distinguir los colores. Estos pacientes ven el mundo en tonos grises, lo que podría parecer un problema poco incapacitante. Sin embargo, muchos de los pacientes con acromotopsia están realmente afectados en su vida diaria, ya que pueden percibir la falta de los colores de una forma extremadamente desagradable. Aparece de forma secundaria a lesiones en la región occipitotemporal ventral bilateral. Las lesiones unilaterales no suelen dar síntomas. Sin embargo, al explorar a estos pacientes cuidadosamente, pueden objetivarse defectos en la discriminación cromática en el hipocampo contralateral. Estas lesiones son generalmente secundarias a infartos cerebrales en el territorio posterior, como traumatismos, encefalitis o enfermedades neurodegenerativas. Raramente encontramos pacientes con acromotopsia aislada, siendo más frecuente su asociación con alexia, defectos camprimétricos o prosopagnosia. Topografagnosia. Es una alteración en el reconocimiento visual de lugares geográficos. Esta se examina mostrando imágenes de lugares famosos o conocidos por el paciente. Los pacientes son incapaces de reconocerlos visualmente, aunque no tengan ninguna dificultad para describirlos, dar indicaciones de cómo llegar a ellos o situarlos simplemente en un mapa. Su principal problema es que son incapaces de reconocer claves del paisaje que les ayude a saber dónde se encuentran. Estos pacientes pueden aprender a orientarse siguiendo una información verbal mediante la memorización de indicaciones. Las lesiones que explican este síntoma se encuentran en la región temporo-occipital medial, que son en los giros fusiforme, lingual y parahipocampal de forma bilateral. Se encuentran de menor frecuencia unilateral derecha. El mecanismo de lesión más frecuente es la isquemia. Síndromes agnósicos de la vía visual dorsal. Acinetopsia. Es la incapacidad para percibir movimiento. Es una entidad extremadamente rara, de la que se han publicado muy pocos casos. Estos pacientes tienen la sensación de que los objetos saltan de un lugar a otro, que tienen un movimiento continuo, fluido y que van apareciendo y desapareciendo en posiciones diferentes, lo que les provoca a ellos dificultad para saber si es que estos se están alejando o acercando. La cinetopsia tiene lugar tras lesiones occipitoparietales bilaterales. Hay casos descritos de lesiones unilateral, que generalmente de causa isquémica o traumática. La simultagnosia. Incapacidad para ver más de un objeto a la vez, aunque estos pacientes pueden determinar la forma, color, tamaño y localización de cada objeto por separado. No pueden ponerlos en relación uno con otros para crear una imagen de conjunto que sea coherente. Por ello, ven el mundo como un caos de objetos sin relación entre ellos, por lo que algunos de estos pacientes no suelen ser funcionalmente ciegos. Pueden tener dificultad para distinguir entre las diferentes partes que conforman un objeto. Como por ejemplo, ven un bosque pero no ven los árboles, o ven los árboles pero no ven el bosque. Estos están asociados a lesiones bilaterales de la unión occipitoparietal medial, el cuneo, el surco intraparietal. Asimismo, se encuentran las secundarias generalmente conocidas como isquemia o enfermedades neurodegenerativas. Ataxia óptica. Es una alteración en la capacidad de alcanzar objetos y dirigir movimientos bajo una guía visual, a diferencia de la ataxia cerebrosa. Estos pacientes pueden alcanzar objetos cuando son guiados por otra modalidad sensorial.
deben ser capaces de alcanzar, por ejemplo, partes de su propio cuerpo guiados por estímulos somatosensoriales. Se explica por las lesiones de la unión occipitaparietal, las lesiones bilaterales que causan ataxia óptica generalizada. Sin embargo, cuando las lesiones son unilaterales, el déficit puede producirse únicamente en el miembro o en el hemicampo visual contralateral a la lesión. La ataxia óptica se desarrolla generalmente en el contexto de un síndrome de Bailey, donde vendría estando la ataxia óptica, apraxia ocular y la simultagnosia, debido a la cercanía de las áreas responsables de cada uno de estos síntomas. La causa más frecuente del síndrome de Bailey son la isquemia y la variante posterior de la enfermedad de Alzheimer y los traumatismos. Apraxia ocular. Es la imposibilidad de dirigir la mirada hacia objetos visuales. Cuando la afectación es leve, se produce un retraso en el inicio de los movimientos sacádicos oculares destinados a dirigir la mirada hacia un estímulo visual. Cuando el defecto es grave, el paciente es incapaz de cambiar la fijación ocular de un objeto a otro. Además, cuando existe un defecto en el inicio de los movimientos oculares, estos suelen ser imprecisos, errando el objetivo, por lo que las sacudidas oculares no son directas, sino que se produce una búsqueda ocular hasta que el paciente pueda alcanzar la diana. La apraxia ocular se asocia a lesiones bilaterales de los centros de control ocular parietales, que están situados en el surco intraparietal. Estos suelen producirse también como parte del síndrome de Bailey. Gracias.